Tiro al Blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano. Bienvenidos a Tiro al Blanco. Nos dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores. Nos acercamos a la verdad. Hoy tengo un invitado, Jorge Iván Arango Durán. Ha estado acá también en Tiro al Blanco y en Hablando Claro y Sin Tapujos, haciendo análisis suave, sin afán, sin soberbia, para que ustedes sepan cómo hablamos de política acá en Tiro al Blanco. Ya regresamos. Hola, soy Juan y hago parte del equipo que está detrás de la vigilancia virtual. Cuando el sistema nos alerta sobre la presencia de una persona, somos nosotros quien validamos la identidad de la persona para permitirle el ingreso. Cuando el acceso es autorizado por el usuario, realizamos un seguimiento por el servicio de televigilancia para que la persona verifiquemos que sí llegue directamente al lugar donde va dirigido. Incluso cuando se presenten fallos de energía, contamos con un respaldo y reacción inmediata. Tanto televigilancia como vigilancia virtual y vigilancia humana nos integramos para brindarles un servicio completo. ¿Y usted qué espera para conocer más sobre la vigilancia virtual? Seguimos con Tiro al Blanco. Primer dardo. Uy, hermano, hacía tiempo no lo veía. Hola James, saludo muy especial. Jorge. Igualmente, hacía mucho rato, está como repuesto. Jorge Iván Arango Durán. ¿Me está diciendo gordo? No, repuesto. Es distinto a gordo. Señor, ¿cómo vamos? Bien, James, muchas gracias. Hermano, Gracias por la invitación, además. lectura de consultas. Esa consulta fue un éxito. Sí, James, yo creo que hay que mirar como los resultados de lo que se da y el mensaje que tienen las consultas. Entonces empecemos. Había una consulta que la denominaron la consulta de las soluciones. Estaba Claudia López y Leonardo Huertas, que obtiene 618.000 votos aproximadamente. Y la lectura es que Claudia no queda tan bien librado. Eso es como una victoria amarga. Es como cuando uno sabe que gana pero desciende en el fútbol. Entonces queda Claudia con un panorama de 574.000 votos, que es una cifra no despreciable, pero desafortunadamente su equipo político se quema en su totalidad. Hablamos de la senadora Angélica Lozano, obviamente su compañera, pero también Catherine Jubinado, pero también está Catherine Miranda, que es de ese mismo esquema, pero pierde en curul. Entonces es una victoria amarga, pero queda viva para una primera vuelta. Perfecto. Representando lo que uno llama el centro. El centro. Muy bien. Esa es la consulta. Y obviamente la participación de un risaraldense, Leonardo Huertas, que pues, obtiene una suma de 44.000 votos, una suma muy pequeña, pero que de todas maneras él buscaba, yo me imagino, que visibilizarse y lo logró. Viene luego la gran consulta por Colombia, que esa es la consulta que yo digo muy bien votada y con una cifra no despreciable de 5.857.000 y un poquito más, que muestra que juntarse en los procesos presidenciales y en consultas es muy importante, porque nadie puede desconocer la variabilidad de integrantes de esa consulta, con dos grandes ganadores, la senadora Paloma Valencia y el Centro Democrático, hay que reconocer, con una votación que lo deja muy bien librado para una primera vuelta, porque obtienen 3.223.000, es decir, empatan la consulta que tuvo en su momento la consulta, digamos, del pacto histórico, en un momento no caliente electoral, en un momento más suave, era solamente la consulta de ellos, pero los pone a competir. Y con una candidata, yo tengo que decirle, desde el punto de vista, en la posibilidad que tuve de estar en la presidencia del Senado, de conocer mucho congresista, pero tengo que decir que Paloma Valencia es una mujer muy inteligente, muy juiciosa, y es una candidata que ha venido consolidándose para la estrategia del uribismo, importante. Y por supuesto, para mí, el palo de las elecciones o de la consulta, Oviedo, con 1.255.000, que marca sin duda alguna un camino de lo que uno puede llamar como un centro moderado, porque es una figura distinta, una figura más light. Puede que tenga ya trabajo con la derecha, pero él encarna un modelo distinto de la política. Un hombre bacán, un tipo fresco, con su estilo, con su hablado, estadista, que sabe los temas, prudente, respetuoso, y eso le funcionó. Tiene una gran decisión, o acompaña la consulta, pero que tiene que acompañarlo de ley, o tiene un arranque muy importante para ser alcalde de la ciudad de Bogotá,
y el Frente por la Vida, que yo diría que es una derrota, digamos que es como cuando usted gana, como decía Maturana, perder es ganar un poco. Creo que Roy gana la consulta con una muy pírrica votación, que no lo deja muy bien librado, porque la estrategia del presidente de no votar la consulta fue efectiva, no votaba la consulta, Sí. la izquierda se quedó quieta, digamos que uno podría decir que ese es el resumen. En síntesis, dos ideologías. Volvemos a lo extremo, James. Sí. Un extremo de la derecha, acá está la izquierda extrema, y el centro con un mensaje muy moderado y con una gran preocupación que pone a Abelardo de la Espriella en un escenario muy complejo, porque no se ha contado y apenas se va a contar ahora, con una bancada muy liviana, porque saca solamente 3 congresistas de su bancada, y obviamente viene un escenario de la verdadera contienda presidencial, arranca ya. Viene un momento muy interesante, James. ¿Quiénes van a ser las fórmulas vicepresidenciales que van a marcar esa diferencia? ¿Usted tiene una idea sobre eso? Yo tengo una idea, pero si quieren, ahorita la Ajá, comentamos. en el siguiente dardo. Entonces, un análisis donde él dice que es pírrico lo de Roy Barreras, totalmente de acuerdo. Triste y preocupante lo de Claudia López y la gran sorpresa, Juan Daniel Oviedo. Somos Tiro Blanco. En Odinsa creemos que la sostenibilidad no es solo un propósito ni una meta. Para nosotros, la sostenibilidad es un viaje común, un viaje transformador, integrador y del que todos somos parte. Porque nuestro viaje común es pensar, hablar y actuar en plural. Es marcar la diferencia con hechos tangibles que hacen que la sostenibilidad sea algo cotidiano, un estilo de vida, una cultura. Segundo dardo. Después de escuchar que ya hay, pues está Cepeda, Roy, Fajardo, Y como 8 más. Claudia López, Sí, vienen 8 más. de la Estrella y Paloma. Pero hasta ahí. Pero viene Cristo, viene No, no, Murillo, pero Cristo y nada, la pero misma. Sí. tenemos que ser sinceros, vienen como 7 más que se guardaron para la primera vuelta. Ajá. Esa es la realidad. Bueno, hablemos de fórmulas vicepresidenciales, que es fundamental. La norma es clara, James, en el entendido que ya a final de mes, a finalizar esta semana, deben de inscribir los candidatos presidenciales sus fórmulas vicepresidenciales. Y las fórmulas vicepresidenciales son un elemento diferenciador a la hora de votar. Entonces, Oviedo, que debería ser la fórmula vicepresidencial de Paloma, ¿lo va a aceptar o no lo va a aceptar? Aceptarlo le permitiría a él, o podría darle un costo político a él, porque él no se ha identificado mucho con la ultraderecha. Sí. Eso hay que decirlo. Sí. Llegar ahí a sentirse absorbido, pero le da digamos que refresca, es un bálsamo para Paloma Valencia. Sí. O la estrategia que les puede funcionar. Paloma ha reiterado en varias entrevistas que qué bueno que el expresidente Álvaro Uribe y el ex senador Álvaro Uribe fuera su fórmula vicepresidencial. Esa es una determinación muy importante para no llevar a ese equipo a la extrema derecha. Y ese es un tema que tendrán que tomar una decisión inteligente. No sé qué estén pensando, Sí. pero es muy importante porque tiene que traer votos y también traer un nicho de mercado electoral que es diferencial a lo que Total, tienen. estoy de acuerdo. Ese es un Le elemento agrego, esta mañana Juan Daniel Oviedo dijo, si a mí me aceptan, llámese Y o llámese Z, lo que yo propongo desde el centro, puedo llegar. Sí, Pero si me van a condicionar lo mío, no llegaré. lo que pasa, James, es que cómo va a cambiar el libreto del Centro Democrático sabiendo de que ellos encarnan en su filosofía la ultraderecha, eso hay que decirlo. Yo no le veo tan ultra. Y obviamente, James, es así, pero además enmarcan, pues tienen unas teorías de la administración del Estado, de la estatización, Ajá. están en contra de la estatización y muchos factores más que digamos que no queremos hablar de doctrina, pero ese es un elemento importante. Lo segundo, ¿cuál va a ser la fórmula vicepresidencial de del candidato del pacto histórico? Ajá. Estamos hablando Sí. de Iván Cepeda. De Cepeda. Ojo, que Colombia se puede llevar una gran sorpresa porque nosotros sabemos que hay hasta la izquierda Eso está claro. y la izquierda pura, y obviamente yo, James, tengo que decirle que no es tan ultra izquierda porque yo tuve la oportunidad de conocer a Iván Cepeda. Iván Cepeda es un hombre muy moderado, muy inteligente, un estadista
yo digo desde el punto de vista de lo que conocí, Pues ese estadista es comunista. obviamente encarna una izquierda pura, eso pues no hay discusión. Si esa... ¿Cuál es la diferencia entre izquierda pura y ultraderecha y Uribe y ultraderecha? No hay diferencia de ningún tipo porque son extremos. O ahora, ¿cuál va a ser la forma vicepresidencial? Suenan muchos nombres. Sí. Y suenan muchos nombres de los ¿Cuáles, por gremios, ejemplo? de los sectores, de los gremios bancarios. Hablan de Luz María Zapata, por ejemplo, una risaraldense, Esa es la ex esposa de Vargas Lleras. Vargas Lleras, una persona con mucho reconocimiento capitalino Sí. que trabajó con las capitales. Eso no lo podemos desconocer, pero eso son especulaciones. Vamos a ver con qué salen ahora. Y, por supuesto, Abelardo de la Espriella, ¿cuál va a ser su fórmula vicepresidencial? ¿Qué va a pasar entonces con Vicky? ¿Qué va a pasar entonces con Vicky dice que no se mueve. por eso, ¿qué va a pasar con las otras personas que están en esa consulta? Pero ahora, ¿qué va a pasar con Quintero? Entonces viene un reacomodo y están ya en estos momentos en un término muy importante. Ahora, ¿qué va a pasar con Fajardo y Claudia? ¿Claudia va a seguir? Le toca por obligación Sí, ir claro, a obligación. primera vuelta. Pero entonces Fajardo, Claudia, Roy, que se oponen, manejan el centro y otros más, Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Cuántos van a ir a primera vuelta o todos se van a hacer contar en primera vuelta y tendrán un reacomodo? Recuerde, quien que se va con fórmula vicepresidencial desde ya tiene que irse a segunda vuelta con fórmula vicepresidencial. Eso también lo dice la norma. Entonces, el perfil es muy interesante y esperemos que viene. Recuerde que las fórmulas vicepresidenciales es lo determinante para el triunfo. Recuerde el momento de Francia Márquez con Petro, eso no nos puede Sí. a nosotros olvidar. Ah. Y así sucesivamente podría yo enmarcarle muchas fórmulas más que son determinantes a la hora de traer electores, más votos, pero también sectores importantes que toman decisiones trascendentales para ser presidente de la República. Muy bien. Somos Canal Véalo. ¿Sabías que EnClean está revolucionando el mundo de la limpieza y el mantenimiento integral? Nuestra misión es mejorar la calidad de vida, la comodidad de los usuarios y la seguridad de las instalaciones, generando valor para nuestros clientes. Limpieza profunda con resultados notables. Y ahora en Pereira, en EnClean, nos destacamos como los mejores en el sector de la limpieza. Llama al 322-689-5212 y deja que EnClean se encargue de la limpieza de tu casa, apartamento u oficina. Somos los mejores. EnClean, cuidando tu espacio como nadie más lo hace. Tercer dardo. Yo creo que nos vamos a tener que quedar toda la semana haciendo no lo mismo, pero sí hablando de lo mismo. La consulta en Risaralda, interesante. Pero ¿cuál es el mensaje después de conocer lo de Paloma, lo de Oviedo y lo general? Bueno, yo hice un análisis interesante de entender que Paloma Valencia se acá, la gran consulta por Colombia se acá, Sí. alrededor de 118.000 votos en Risaralda. Es un tarrado. De esos 67.700 votos son de Paloma Valencia. Sí. Eso tiene que ver muchísimo con el triunfo de Durgues Ajá. Espinosa, digamos de Está claro. Durgues como tal. Sí. Por una razón sencilla que lo quiero decir. Siempre lo he admirado, parece que es un político estratégico, un hombre con una carrera exitosa en política, pero es un político que tengo que decirle, puede que tengamos diferencias ideológicas, pero tiene que reconocerle uno que es un animal político. En el sentido de la palabra. Y como animal político es una estrategia perfecta. ¿Por qué? Porque puso la marca del Centro Democrático visible en todos lados, al lado del señor Álvaro Uribe Vélez. Y la gente revivió, reencontró, se asomó y hoy es el jefe natural del Centro Democrático en Risaralda y lo hizo muy bien. Porque es que estaba compitiendo con una organización política muy fuerte, como es el partido Mira. Tanto que ayer analizaba los resultados, el Mira le endosó a su candidato al Senado acá no menos de 14.000 votos en Risaralda. Y eso significa que fue una estrategia muy bien pintada y hizo unas alianzas muy interesantes, muy bien el ajedrez político para tener aliados muy importantes en lo local. Steven Cárdenas fue una gran ganancia para él en lo local, en el caso de Pereira, y me parece que llega a recuperar un escaño nuevamente a la Cámara del Centro Democrático. Ese señor es un ganador. Sí. Y es ganador por lo que yo digo. Entonces, Por lo de es muy Paloma. importante. El Por lo de fenómeno Paloma. Y las otras consultas, las de Centro, las de Claudia, fueron muy pírricas en el departamento Sí. de Risaralda. Voy a dar, por ejemplo, este dato, sacándolo acá un poco. La consulta de Claudia en Risaralda nos sacó 15.737 votos.
¿Dónde está entonces la congresista verde? No estuvo con Claudia porque es que mire, 15.737 votos. ¿Quién le hizo campaña a Claudia? Aquí, nadie. Se quedó sola y seguramente esa fue la opinión que arrojó. Y pues la cifra de Leonardo Huertas, pues que le va para ser concejal. Sí, es pobre. Pues, Pereirano va sacando 5.129 para ser candidato a la presidencia. Sí, es pobre. Vuelvo, le repito, él hizo una buena estrategia de publicidad. Hay que reconocer que es Lo vi valiente. trabajando más por fuera que adentro. No, pero hay que reconocer que es valiente, pues meterse en una contienda presidencial, pero lo conoció todo el país. Y vamos a la otra consulta, la del Frente Amplio. Pues imagínense, Roy Barrera saca 11.557 votos acá en Risaralda, lo que le demuestra que no tenía equipo, no estaba estructurado, no fue exitoso. Entonces la gran consulta es ganadora acá. Ojo con algo, hay que mirar los resultados. Pero venga, 11.500 11.557 votos saca la consulta. en Risaralda. En Risaralda. Ah, no, es que usted está diciendo que Roy sacó 15. No, Roy saca en Risaralda 4.950. Fatal. Y también lo que saca Daniel Quintero. Conclusión, y ojo, pero el pacto histórico, vaya a ver a votación de Senado y Cámara, que ahora lo miramos. Sí. Muy trascendental porque se convierte en la fuerza política más importante en Risaralda. Total. Comparativamente Senado y Cámara, y si quiero ahorita hablamos de eso. Me parece muy importante porque es reconocer al que gana. Así es. Y cómo gana. Y la manera en que gana. Son tres Así cosas muy es. Y distintas. ahora hablamos ese resultado del pacto, cómo impacta el mapa político del departamento. Esa es otra cosa. Ahí sí, como siempre lo he dicho, amanecerá y veremos. Lo de Roy Barreras en Risaralda, ahí sí, lo que usted dice, pírrico, pobre, para que lo analice, lo piense y lo reflexione. Pero ojo, ¿quiénes estuvieron en esos 4.957 votos? Y yo, o sea, pues, Sí. yo nunca estuve. No, ¿quiénes? Ah, no, pues es que si usted me mira así con los ojos raros, usted sabe que yo tuve la oportunidad de trabajar con Roy. Se ha prevenido. Sí. No, tranquilo, pero yo no participé. ¿Quiénes? No sé. ¿El gobernador tuvo que ver? ¿Qué actores políticos en Risaralda tuvieron con estos infelices Pues 4.957 no le votos? cumplieron, porque sacó 4.957. Porque él se sentó con el gobernador. No, y con varios que conozco, pero obviamente, como te digo, yo no hago parte hoy no hice parte de ese proceso, voté por él, por lealtad, por gratitud, porque es un amigo, considero que es un político importante, Cosa pero distinta. no estuve dentro del proceso de la consulta de Roy. En Pereira, la vacunación sigue siendo prioridad para nuestro alcalde Mauricio Salazar. Cada vacuna que se garantizó en el 2025 es protección para ti y para quienes te rodean. Gracias al compromiso de los pereiranos, el municipio alcanzó el 98% de cubrimiento. La vacunación salva vidas, previene enfermedades y reduce riesgos en la salud. Gracias Pereira por confiar en la prevención. Yo ya me vacuné, faltas tú. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira. Cuarto dardo. Bueno, Senado de la República. Tema Senado bastante. Ganadores, y uno podría decir como perdedores. Sí, pues, se puede tildar. Bueno, yo lo que puedo concluir, James, es que Sí. el mapa político congresional, parlamentario, de Cámara y Senado. No existe parlamentario. Cámara baja y Cámara alta. Hablamos de Congreso. Sí, hablamos Congreso. de Cámara alta, hagamos de Cámara y Senado. Sí, Entonces, Cámara y Senado. queda renovado 100%. Oiga, qué No barbaridad. repite nadie, absolutamente nadie. Y entonces Oiga, ¿cómo es que no repite absolutamente nadie? No, pues es que el senador repite hoy. Si está la doctora María Irma Roneña, que tenemos que reconocer, ganadora de las elecciones, el alcalde, el equipo de Primero Pereira, el partido de la U, que vuelven a retomar el Senado después de 8 años de ausencia de que no tuviera ¿El Senado en cuánto se renovó? Entonces, pero ahorita hablamos de Senado general, hablamos de Risaralda. hablas de Risaralda. Ok, Pero hay que me hablar general. Entonces, tenemos la oportunidad de tener a la doctora María Irma Roneña. Ella me parece que va a ser muy buena senadora si cumple la tarea, porque es trabajadora, juiciosa, porque a veces llegar allá, a veces no llegar, a veces ganar el Congreso no es ganar Risaralda. Lo digo por Juan Pablo Gallo, ¿cierto? Ajá. Una de las votaciones más históricas. Sí, pero ¿qué hacíamos? Pues, le tocó a un bandido de esto. Pero le estoy contando que esa es la realidad, porque un senador no es nada si no tiene Sí. presidente de la República. Bueno. Y eso es un tema muy importante. Que De es- malas Juan Pablo y de malas Sami. Exacto, un segundo round. ¿Listo? Entonces, eso es muy importante, pero ella reúne las condiciones para una buen congresista. ¿Cuáles son esas condiciones, James? Competente técnicamente. Es una mujer preparada, formada, estructurada, políticamente también muy formada. Debe rodearse de un equipo de asesores muy estratégico, porque ya no se llevan los amigos, ya se llevan personas que asesoren, que organicen, Ajá, sí. que le recomienden, que le valoren, que la orienten en lo político, James, y en lo técnico.
porque ese es un escenario técnico-político del Congreso de la República. Y por supuesto tienen que ser duchos en ley quinta porque tienen que conocer cómo funciona la operatividad del reglamento del Congreso de la República. Entonces, ganadora la doctora María Irma Noreña, ganador el pacto histórico con María Eugenia Londoño, a quien yo conozco perfectamente porque... Ah, que la tenía fija, ¿no? No, sí, la tenía fija, pero es que es una mujer, yo tengo que decirlo, la conozco hace muchos años antagónicamente. Ella como sindicalista de FECO... No me dicen que fue nada más. Y en el caso me tocó a mí como secretario, pero además es una mujer brillante, una mujer estructurada, es una buena senadora de la línea de la izquierda que tendrá que representar no solamente a la izquierda, sino también a los risaraldeses de todos los extremos, porque allá ya no hay que representar ideologías, sino a Risaralda, y está al lado del gobierno. Y por supuesto, me parece que la llegada de Luis Carlos Rúa Sánchez, que él es el denominado elefante blanco, un muchacho que es un fenómeno político, que hace parte de esa línea de influencers que llegan al Congreso, es un risaraldense, un muchacho, viendo un poquito su historia, interesante, fue el que grabó en su momento a Juan Pablo Gallo, ese chico, pero que después se embarcó en una filosofía por todo Colombia y sacó la media bobadita de casi 111.000 votos, una locura. Llega por el partido Alianza Verde. Entonces esos son los senadores, pero lo más importante es que casi los dos llegan con fórmula. Llega María Eugenia Londoño con Fernando Arias, otro gran hombre, sí. Es como el premio a la lealtad, un hombre de toda la línea izquierda de acá, que venían con un muy buen enranque. A mí me preguntaban, ¿qué piensa usted que puede pasar? Usted me lo preguntó alguna vez y yo le dije, fijo, pacto histórico. Y yo le dije, y usted me decía, ¿pero por qué? Porque, James, es que el sentimiento de la opinión, la popularidad del presidente Petro, puede que no le guste a muchos u otros, pero eso no es desconocido. Uno de los mayores ganadores fue Gustavo Petro, por sus bancadas, porque ganó en Cámara. Claro. Y ojo, llega con fórmula, Cámara y Senado, de la misma línea ideológica, ¿no? El Partido Comunista Colombiano llegan ellos dos. María Irma llega con fórmula, con Frangela, se encuentra con una familia que vienen trabajando hace mucho rato, ya tendrá que asumir el rol como congresista. Y por supuesto llega el Luis Carlos Rúa. Y aquí hay un paréntesis, porque Gustavo Moreno gana curul, cercano a Risaralda, ha estado entrado acá, es otro gran ganador. Entonces yo creo que esa va a ser la bancada parlamentaria que vamos a tener aquí en Risaralda. Bueno, yo por supuesto... Porque yo le voy a decir una cosa a usted. Sí. Si no tenemos presidencia, va a ser lo mismo que esa que está terminando. Si estos congresistas no saben moverse en el escenario presidencial, pues van a llegar a ser oposición, o pueden marcarse desde independencia, o pueden ser gobierno. Eso todavía hay que esperarlo. ¿Sabe cuánto será eso, James? Sí. En la segunda vuelta. Ni siquiera en la primera vuelta. Ahora no. En la segunda vuelta. Bien. Y segundo, también dependen en las comisiones, cómo quedan las bancadas y todo esto. Sí. Esa es la lectura de Risaralda. Y hay un paréntesis. Hay que ponerle cuidado, y me pareció muy interesante este dato, y es los senadores de el MIRA. El senador Piraquive, por ejemplo, que se llama Manuel Antonio Berguis Piraquive. Ese señor obtuvo acá 16.400 votos. Virgüez, sí. Y eso, exacto, y eso hay que ponerlo en un tema muy alto, porque es que ese señor obtiene una votación muy importante y su movimiento está acá. Entonces es un senador que también saca muy buenos votos, ojalá le sirvan a Risaralda. Yo no quiero tocar mucho al doctor Diego Patiño Mariles, pero no tenía más. Ya siquiera hablamos de eso enseguida. Quinto dardo, individualizamos. ¿Qué quiere que hablemos? No, la lectura de Patiño y María Irma en un duelo de casas familiares donde los enanos mentales, esta es mía, no lo comprometo a usted, se dedicaron fue a eso. Y por eso titulé esta semana en mis redes sociales y disparado el concepto. Yo dije, cuando usted va a ganar, no gana con los enemigos y esos votantes no terminen sumando a su campaña. Y tal cual. El chismorreo del Movis, el chismorreo del diario Lotún en el ascensor, aquí en Fiducentro, no pasó de ahí. Cuando la gente no se da cuenta y no sabe de qué se trabaja, tanto adentro como afuera, terminan cometiendo los errores. El Partido Liberal por tradición en Risaralda
ha tenido un comportamiento, es que intenta ir muy compacto a Congreso, en sus fórmulas a la Cámara, en sus organizaciones de base, y se logran buenos propósitos. Sí. Juan Pablo lo logró, Gallo lo logra sin estar Diego Patiño, y ahora Diego Patiño no lo logra no estando el Partido Liberal con él, en su totalidad. Cuando digo en su totalidad es que yo creo que él tenía una esperanza del endoso de unos 55.000 votos, no le da, digamos que obtiene una votación, desafortunadamente no le da para eso, pero mire este dato que ayer lo miré con mucho detalle. Es increíble que el Partido Liberal, le voy a dar el dato, 7 señores sacan más de 100.000 votos, y esa es una de las circunstancias para entender que jugar a ser senador no es solamente ser gamonal en la región, sino tener una estructura política demasiado fuerte, y yo creo que le faltó en Risaralda y le faltaron fórmulas de mucho peso hacia afuera. Estamos hablando fórmulas muy fuertes, a pesar de que yo alguna vez le escuché al doctor Diego Patiño que tenía creo que entre 12 fórmulas a la Cámara. Le falló el cálculo a un hombre tan experimentado, digamos que termina un ciclo parlamentario, uno de los parlamentarios con mayor historia en Risaralda. Yo creo que a él se le debe reconocer muchas cosas que ha hecho por el departamento, no es conocerlo, pero yo creo que termina su ciclo en el Congreso de la República. A él lo condena la ambición de poner a su hijo y ver a su hijo en el sillón de la gobernación. A él lo condena eso, porque le toca cambiar de posición de representante a la Cámara a Senado de la República. Eso es lo primero, sí. Eso es lo primero. Y lo segundo, creo que le falló mucha gente en su estructura, le fallaron los cálculos, la matemática no le dio, y hoy es uno de los grandes perdedores en cuanto a Senado. Queda medianamente vivo por lo de Freddy Arias. Y tercero, se dedicó al chisme y al odio visceral hacia un candidato. Si él une el Partido Liberal, hoy estaría siendo senador sin ningún problema, pero se puso a dividir la lista de Cámara, a comerse al uno, se lo logró comer, pero mientras él se comía a Aníbal Hoyos, a él también se lo comían los demás. Dato final, el Partido Liberal tiene 13 curules. Sí, James. Perdió una, ¿no? Y en el puesto 13, Laura Fortich saca la media bobadita de casi 85.000 votos. Cierra con esa votación Laura Fortich. Pero vámonos a los primeros. Lidio, Jessy Enrique Pulgar, María Eugenia Lopera, obtienen más de 120.000 votos juntos. Conclusión, tenía que jugar ante unas estructuras políticas muy consolidadas, y el patiñismo no es tan consolidado como otros gamonales dentro del Partido Liberal. Conclusión, dentro de esas estrategias de las que usted habla, se equivocó en el momento. No era el instante, no era el escenario para ir mirar hacia el Senado de la República. Siempre yo creo que el doctor Patiño lo pensaba mucho a ir al Senado, y a veces le preguntaba por qué no, y hoy se consolida que nadie es profeta en su tierra, pero se le tiene que reconocer que ha sido un varón político, un hombre con trayectoria, pero falló. Ni siquiera ahorita hablamos del caso distinto, del caso de la alcaldía de Pereira. Seguimos con Tiro al Blanco. Bueno, en el blanco lo que hizo María Irma, lo que hizo Mauricio Salazar Peláez, yo sí me le quito el sombrero. El jueves, este medio de comunicación, Tiro al Blanco, en un dardo específico, hablé de la candidatura de María Irma y dije que en Risaralda sacaba entre 45 y 47.000 votos. Hice una diseminación, ¿se puede decir el término? Sí. Hice un análisis de departamento por departamento y dije que María Irma sacaba entre 87 y 89.000 votos. Y no me equivoqué. ¿Por qué razón, Jorge? Porque uno analiza y estudia. Dije que Patiño, siendo un fenómeno electoral, sacaba en Risaralda 47 y sacó 37. Dije que María Irma tenía que ser un fenómeno por fuera y fue un fenómeno. Es decir, lo de María Irma fue un lindo análisis y sí era el momento para ella. Yo creo que aquí hay que decir algo importante. Pues primero, yo conozco cómo trabajan ellos. Usted estuvo ahí. Obviamente ayudé a ganar a Mauricio, claro, su alcaldía, y tengo que decir que es un ganador. Hoy ganador el alcalde de Pereira. ¿Por qué ganador? Pues primero aprovechan un momento de popularidad de Mauricio, entran a jugar en la U, siempre habrán
esas lecturas de los gamonales, pero la U tenía ya un desgaste y ahorita les cuento personajes por qué ese desgaste y llega a oxigenar la U María Irma Noreña. Pero arman un equipo de Cámara, me parece muy bien armado, una ex candidata a la gobernación, un exalcalde del municipio de Dos Quebradas, el equipo con Frangela y por supuesto Juan Carlos, que se hace contar con su fórmula que pues siempre le da los votos que siempre han ganado la asamblea con eso, y ahí se vio reflejado. Entonces me parece que es muy importante. Y segundo, armaron una muy buena estructura. Creo que una cosa que no analizamos es por qué muchos votos liberales terminaron donde ellos le hicieron hueco a Patiño. Eso está claro. Está claro. Ahí hay una cuenta de cobro, sí. Ahí hay una buena estrategia. ¿Quién rompió romper a quién? Y creo que fue más allá que acá. O sea, más allá rompieron. Ese es el resultado. Y segundo, hicieron unas sociedades no en la U, que yo conozco, que les dio réditos en otros municipios y les dio el case. Ahora, les fueron muy insistentes en sus fórmulas. Conozco caso del Quindío, donde algunas no le funcionaron y fueron a la base. Me parece que fue perfecta en cuanto a la estrategia política. Ya en el método, James, yo sí tengo que decir que hubo muchas dificultades en el método, en la forma, pero finalmente los resultados, y ojalá esa forma no vaya a tener dificultades más adelante, pero en el resultado es importante. Gana Risaralda una senadora, vuelve la U a recoger una llave Senado y Cámara que estaba abandonada después de Carlos Enrique Soto Jaramillo, se vuelve la doctora María Irma la jefa natural ya del partido de la U, de la mano de Mauricio Salazar, y quedan con un escenario muy interesante para que ahora sí en estos 2 años realmente el doctor Mauricio Salazar gobierne con contundencia. Y cuando digo gobierne con contundencia, es que todavía muchos pereiranos estamos esperando ese mandato contundente, que falta todavía, pero ya pasaron las elecciones, ahora sí dedicarse a gobernar para intentar, me imagino que lo están pensando, es cómo continúa el legado político de ellos, pero ya tienen Senado, tienen Cámara, ganadores, el alcalde de Pereira y por supuesto el partido de la U. Le voy a tirar una bien prendida, porque es que estamos muy live hoy. Liscano está candidato presidencial, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, ella está con Liscano, eso no hay ninguna duda. ¿Terminará María Irma apoyando ese pedo? Si quieren perder, pues que lo apoyen, pero yo sé que a ellos les gusta ganar. No creo que terminen ahí. Ya pasó el momento donde tenían que apoyar. En el blanco, María Irma Noreña Arboleda, Mauricio Salazar Peláez y la U, que tiene de nuevo y demuestra que alcalde pone representante a la Cámara. Seguimos con Tiro al Blanco. Por fuera del blanco, son muchos. Ejemplo, los 2 representantes verdes, Carolina y Alejandro García, no le ayudaron al Partido Verde, le dieron la espalda al Partido Verde. Hombre, James, yo pues tengo que un análisis que se hace así a profundidad. Hay que decir que me parece que la votación de José Rodrigo Toro, que es la segunda votación de una Cámara con más de casi 27,000 votos, la segunda después de Frangela, es una votación impresionante. Y a todo señor, todo honor, ¿cierto? Obvio, claro. Gana en Santa Rosa, votación en Mistrató en más de 1,400 votos, yo no veía eso hace rato. Hace tiempo. En Santa Rosa más de 10,000 votos, tiene media alcaldía lista, por supuesto gana en Pueblo Rico, le rindió. Desafortunadamente hay que aclarar que acá alcanzan el umbral, ¿no? Porque cierra el umbral en 48,400 votos, pero en lo que se llama el coeficiente no les da. Pero en lo de precisamente los resultados del Partido Verde de Alejandro, yo siempre veía que estaba en 13, 14. Sí. No le funcionó el hacerle oposición al gobierno para nada. No le funcionó su funcionalidad. Y Carolina Giraldo acaba de sepultar lo poquito que tenía. Aunque fenómeno interesante el pelado Juan Pablo, más de 4,000 votos, con muy pocos recursos. Y lo de Mariana pues los deja muy suaves en esa elección. O sea que yo diría que el Partido Verde no alcanza el propósito destacable. La votación de José Rodrigo Toro tiene camino para recorrer, por supuesto, y gran perdedor ahí Alejandro García y Carolina Giraldo. ¿Quién va a apoyar a Carolina y no lo apoyó ahora? Entonces, lo que uno podría decir es que a veces en política uno quedarse quieto, a veces no es tan funcional, porque quedarse quieto es no ser solidario. Y si quieres ser candidata a la alcaldía, difícil. Y lo mismo de Alejandro García, tienen que repensarlo. Por fuera del blanco,
Michael Lopera y Claudia Juliana Enciso Montes. Candidata a la gobernación, 98.000 votos con 17. Michael Lopera, candidato a la alcaldía o ex candidato, 62 y ahora pierde. Diego Ramos, perdedor. Diego Ramos también es alcalde. Perdedor porque pues yo no sé qué va a aspirar ya el doctor Diego Ramos. Sí. Por fuera del blanco, bueno, es que son muchos, hermano. El Partido Conservador en Risaralda y en todo el país. Perdieron 5 curules, hermano. Importante ese dato, James, y yo creo que hay un reacomodo en el Partido Conservador, siguen las castas, Bernardo, pero el Partido Gobernador ha perdido una identidad ideológica dentro del Congreso. Y se lo digo porque prácticamente estuvo atomizado todo el gobierno Petro, siguen atomizados, y en el caso del departamento de Risaralda pues es muy pírrica la votación, demasiado pobre, y yo creo que si tenían algo para revivir, yo creo que quedaron en un escenario de mucha dificultad, y de ser trascendentes, pues cada año, cada periodo parlamentario han venido cediendo perdedores y ganadores, y por supuesto hay que hacerle una mayúscula grandísima al pacto histórico acá, que vuelvo y repito, es uno de los grandes ganadores de la contienda. Entonces queda así repartido el poder, cambia el mapa político, la derecha queda acá, la izquierda representada por los parlamentarios que hay, y quedan unos personajes en el centro, que es el partido de la U, para saber cómo se dirimen las fuerzas. Eso va a ser clave y determinante a la hora de tomar decisiones, y el patiñismo queda con media autopista muy debilitada. Hoy tienen la gobernación, pero se les pone el panorama a oscuras porque esto hace un reacomodo político, y a esperar quién gana la presidencia, cómo quedan en el Congreso, porque eso va a marcar las dinámicas del proceso electoral local. Seguimos creciendo por ustedes y para ustedes. El que no está en la mira es porque no es visible. Jorge Iván Arango Durán y quienes habla, James Amaya Albarán. Tiro al blanco con James Amaya Albarán. Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano.